Esta es la historia de un alma que aprendió a transformar el miedo en fe y la confusión en claridad. Andrés Bocanegra, mi maestro espiritual y quien me acompañó de cerca en mi noche oscura del alma, nos guía en su viaje de despertar y expansión. Bienvenidos a Salir del Closet Espiritual. Bienvenidos al sexto episodio de Cómo salir del closet espiritual. En esta oportunidad estoy con Andrés Bocanegra, quien nos va a hablar de la intimidad con la espiritualidad, contada desde diferentes ángulos a través de la historia y su experiencia. Bienvenido, Andrés. Pues muchas gracias, Nadia. De verdad qué bonito estar acá. Y gracias porque hace rato he querido en otros espacios poder compartir pues mi experiencia y que eso pueda ayudar a alguien, impactar o transformar o darle alguna luz. Así va a ser. Andrés, cuéntanos primero a qué te dedicas, qué haces en este momento de tu vida y cómo pueden llegar las personas a ti, por ejemplo. Trabajo en este momento como psicoterapeuta transpersonal y sanador holístico. Ahí hay como varias herramientas que uso para acompañar los procesos. También dirijo ceremonias ya con plantas de poder para ayudar a las personas tanto en esos procesos psicoterapéuticos como también a encuentros espirituales. Muy bien. Vamos a hablar de la intimidad con la espiritualidad contada con toda tu experiencia. ¿Te gustaría comenzar a hablar cómo llegó ese camino espiritual a tu vida? Parte de ese proceso, o gran parte de ese proceso, tuvo que ver con mi familia. Entonces, a veces uno está como, quiero como ya mostrar esto, ¿cierto? Y después en un momento dije, creo que es bueno cerrar el closet Ok. para mirar qué hay dentro del closet y dentro de eso empezó a aparecer el agradecimiento hacia lo que mi familia había transitado y lo que había hecho. Esto, sobre todo estos últimos años y últimos meses, ha sido el agradecimiento de lo que pasó en ese contexto familiar. Y pues las dificultades que mi mamá pasó en la niñez, las dificultades que hubo en familia, y esas dificultades hicieron que mi mamá tomara un camino y una decisión. Una es pues, la muerte de mi abuelo, porque todos estaban muy pequeños y el contexto, no habían muchos apoyos para mi abuela. Era muy confuso Ok. lo que pasó, porque mi abuela entró en un proceso de esquizofrenia y para ese momento, pues no es como ahora que tienen, hay más apoyo, la ciencia ha avanzado en muchas cosas para acompañar. Y se entra en un estado muy confuso en mi familia, es lo que me cuentan, y se vive después, yo lo siento. Y entonces no había como mucha claridad de lineamientos para acompañar todo eso. Entonces empieza un proceso de dificultades económicas, pobreza, abusos Ok. muy complejos tuvieron que vivir. O sea, era tanta la situación y tan compleja que mi mamá decía, tenemos que romper una puerta de la casa, hacer un fueguito, preparar masa con pan, con harina de maíz y hacer unas arepas sin sabor, porque era como supervivencia. Era lo que había. Sí, era lo que había. Y dentro de eso, a mi mamá le empiezan a impactar muchas cosas para ella, tanto positivas como negativas. Con la música, con lo espiritual, ella no entendía qué pasaba, no sabían si mi abuela le habían hecho brujería, era lo que no escuchaba, o sea, pasaban muchas cosas que eran muy complicadas. Más esos contextos normalmente dan a las ausencias, los abandonos, padres ausentes, mamás que tienen que trabajar. Sí, todas es como, hace poco nos pusimos a repasar las heridas y dijimos, sí, 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 como Total. unas chispitas de todo ahí. Sí, claro. Y pues el catolicismo ya nos había permeado un poco. Con mi abuela íbamos a la iglesia católica, pero ya también habían en mí unas impresiones de Satán, el diablo, el coco va a salir, ya sabes, ¿no? Los chistes que le hacen a uno, o por, le va el coco no sé qué, o el loco de la calle se lo lleva, o sí, sí. Y si no haces eso, si no haces, eso empieza a entrar Claro. a la psique y empieza a afectarme a mí, yo creo que a muchos en mi familia. Y lo de mi abuela no saber, no poderlo organizar, también fue como complicado. Y mi mamá empieza a salir como de esas dificultades en la medida en la que crece y puede trabajar.
Entonces empieza a trabajar a los 11, 12 años, ya empiezan a trabajar. A los 13, 14 ella empieza como manicurista. Ok. Un tío mío empieza a trabajar en estilismo y en peluquería y entonces empiezan a ayudarse entre ellos. Ujú. Como que a algunos se salía un trabajo en una carnicería, entonces comían carne. Le salía en la panería, todos comían pan. Y así empezaban como a ayudarse. Los mayores tuvieron que de alguna forma ayudar a los otros también como en la crianza y la supervivencia porque mi abuela estaba muy colapsada por muchas cosas. Ya. Y tenía una economía muy, era la casa de ellos, o sea, mi abuelo tenía como una economía bien estable. Y muere en un momento inesperado Claro. y entonces eso fragmenta muchas Claro. cosas. Y el cristianismo ya protestante, como más esta línea estadounidense, ¿cierto? Del pastor arriba, del púlpito, de la música y tal, empieza a influenciarme mucho. Y por parte de mi hermana también, porque la abuela de ella también ella era cristiana evangélica. Pero tu mamá también es evangélica. Mi mamá era más protestante, Ok. Ah, ya. ¿cierto? Es como una línea más moderna, Ya. como el cristianismo y los evangélicos también protestantes, Ok. pero son como más de falda larga, como más Ujú. tradicionales, Ok. un poquito más tradicionales. Entonces todo eso estuvo muy permeado y era lindo, había muchas cosas bonitas ahí. Pero después empezó a chocarme un poco, era que se hablaba mucho de Satanás, del diablo, del pecado, y todo lo que era Satanás, diablo, del pecado estaba asignado a cosas, ¿no? Sí. La astrología, la brujería, no me acuerdo, el yoga, la meditación, o sea, todas las prácticas como tales espirituales o ancestrales también, pues estas corrientes, eso es el satanismo, ¿no? Además habían justificaciones bíblicas y bueno, una cantidad de cosas que yo sentía que no me sonaba. Eso era el punto. Y entonces en un momento, pasé por un momento que era, fumé marihuana en la adolescencia. Mi mamá se enteró, se preocupó mucho porque pensó que yo tenía como un proceso de adicción o algo así, entendible, yo también lo entendí. Realmente no tenía un tema de adicción, realmente eran otros, tal vez falta de atención o de acompañamiento, porque pues tenía 12, 13 años y ya estaba abriéndoseme un mundo que no era el momento. Claro. Pero eso me ayudó mucho porque llegué a un lugar y conocí unas personas muy bellas, que fue a Fren Martínez, que él tenía el colectivo aquí ahora y él ahorita es pues un psicólogo, es un doctor en la psicología en Colombia muy importante. Y él abrió un espacio que se llamaba el colectivo aquí y ahora. Entonces entramos ahí y pues yo estaba también como preocupado porque Gladys, que era quien nos recibía, pues era una señora mayor y uno se imagina una cantidad de cosas. Daste como de... Y como aquí que van a hacer los electrochoques o las cosas confrontativas. Y no, todo era mucho más tranquilo y todo se enfocaba en el aquí y el ahora. Ok. Entonces, por primera vez empecé a escuchar del aquí y el ahora. Fui a retiros cristianos también, ¿cierto? Hubo un impacto de sanación importante, pero después yo me sentía mal si decía popó. Ok. No, soy un pecador. Voy a sentir el Sí, castigo el de Dios. castigo y entonces otra. Y entonces empecé a darme cuenta que había algo que no me cuadraba y que años después no sabía que me iba a afectar tanto, 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 tan seriamente. Entonces recuerdo que ahí preguntándole a Fred Martínez si tenía algo espiritual, si alguna vez se había conectado, porque esto parecía más psicología Claro. y terapias que lo espiritual. Entonces me dijo, alguna vez leí algo sobre un curso de milagros y me pareció interesante y a mí me sonó, algo me sonó en que dijera un curso de milagros, era como, wow, eso debe tener algo. Pasó un tiempo y como a los 16, 15, esa pregunta creo que se la hago entre los 15 y los 16. O sea que yo creo que a los 16, sí, muy joven, yo ya acompañaba a mis papás a trabajar. Y entonces fui a este comercial, conocí a una persona que se llama Milo, eso fue en el desierto de la Tatacoa. Y entonces era un señor muy particular que se llamaba Milo, con barba blanca, ojos claros. Y ahí él me decía que había trabajado con plantas, con yagé, pero que ahora trabajaba con un curso de milagros. Y yo Oh, vuelve a otra sonar. vez volvió a sonar. Y entonces estaban en la mesa comiendo y estaban hablando con los señores. Y entonces le decía, es que la enfermedad es un ataque del ego contra la verdad. Yo, sí, y ya había visto Matrix. Estaba como atando cabos. Sí. Intenté como hacer algo,
y se apagó. O sea, Ah, ok. no había No hubo cómo orientación, sostenerse eso que no, estaba no llegando, había. claro. Y además ya había pasado 16 a los 18 y a los 17 soy papá. Y cuento todo eso porque es que todo eso fue lo que empezó, después más grande, empecé a capitalizar, a decir, ya entendí. Conozco una persona y me dice, yo trabajo con una persona que tiene un lugar que se llama así, la Casa de los Ángeles y no sé qué. Llegaste allí a las casas. O sea, el curso de milagros desapareció. Claro, sí, momentáneamente. Sí, momentáneamente. Eso fue entre los Sí, 16 y los 20 algo, 30 y algo. sí. Y estaban como en ese inicio de astrología, que todo el que llegaba era como vacunado, ¿no? Fecha de nacimiento, carta astral y trrr. Y entonces, yo, pues bueno, sí, chévere, venga, miramos, qué signo, qué fecha de nacimiento, tal. Y yo, wow, o sea, increíble, o sea, como eso que me habían dicho que era malo y que la astrología era el demonio, el Satanás, me está diciendo algo que está pasando, o sea. Antes de eso, nunca habías. Era muy leve y como que decía sí, porque si lees Tauro, entonces te dice unas cosas y dices, oiga, sí, pero no había tenido una lectura de carta astral, Ni tarot. ni tarot, ni plantas de poder como tal, ni tabaco, ni nada. Mm, Simplemente ahí por ahí veía videos, intentaba meditar, intentaba entender algo, porque pues ya había internet. Claro, ya había un poco de acceso. Sí, sí. Ya era nuestra época de Sí, acceso era al nuestra. internet. Entonces, mira, esos gurús, mira, los maestros, algo me llamaba la atención, intenté hacer algo en Brahma Kumaris, que además Brahma Kumaris es súper importante en Colombia, muy importante. Pero no entendía, no sabía cómo asimilar eso, me parecía muy lejos. En cambio, cuando Moni me hace la lectura de la carta astral, dije que hay algo interesante, ellos me ofrecieron como unos cursos, intenté hacer algo, pero fue como, no, el mundo te llama, sí, y otra vez resolviendo el trabajo, el pago, la cosa, el sube, el baja, el chon. No entendía la importancia de hacerlo. Ya había oscilado en cosas, ¿no? En la comida vegetariana, en la comida vegana, intentar meditar, intentar estar limpio, pero yo decía, ¿y cómo se va a resolver eso que me pasa adentro? Que se desató a los 21 años y que no puedo resolver, ¿no? Entonces, si te das cuenta, fue como explosión, Sí, explosión, sí. explosión larga, ¿cierto? Porque además lo asimilaba con todo el terror de mi infancia, ¿cierto? De lo que había pasado. Que todo no fue terror, ¿no? No, Fueron cosas maravillosas y claro. hermosas, pero unas que quedaron como ahí, como pin, y el sonido no se va, Que el y ruido queda el ruido queda muy fuertemente por encima de las cosas lindas que. por encima de las cosas, que eso fue otro Sí. gran trabajo y ahí iniciaron muchas cosas. Y ya ahí pasa otra vez como otro momento difícil, psicológico, psiquiátrico. Ahí estabas solo en ese momento, cuando con los ataques de pánico. Cuando iniciaron, no, estaba en la casa, pero yo no sabía que eso era un ataque de pánico. Yo lo asociaba, era Satanás, el Claro, diablo, porque eso fue el lo que. pecado, yo hice el mal. No, esto no es psicológico ni neuronal, sino se me entró el espíritu de algo. Bueno, era como un sancocho de cosas ahí adentro. ¿Por qué te lo pregunto, Andrés? Que porque estás mencionando algo que pasa mucho en las personas que hemos atravesado el entorno espiritual, ¿sí? Que son esas frecuencias en las que uno entra, pero que no sabe qué son, porque finalmente es eso, ¿no? Pero, y yo sé que de eso me entiendes perfectamente, pero nuestro entorno no lo entiende y uno pues menos porque no tiene la ayuda de cómo hacerlo. Y eso que estás mencionando es súper importante. Sé que las personas que lo van a ver eh, se van a sentir identificadas con esos momentos en los que la mente, las sensaciones, las emociones llegan a un punto donde incomoda tanto el cuerpo, incomoda tanto la vida diaria y que hacen parte, para mí eso es, hace parte de un llamado espiritual, hace parte de algo que te está diciendo, te tienes que mover de otra forma, lo que pasa es que no sabes cómo hacerlo. Exactamente. Ahí das en el punto y hace poco tuve una vivencia así, muy bella, que me ayudó a entender que todo eso que me había estado pasando, eso que yo llamaba ataques de pánico, realmente era un llamado de conciencia. Era como si te jalaran la oreja. Sí, oye, estás como muy dormido, pero no sabía cómo asimilar. Fue muy bueno también la etiqueta, Claro.
porque me ayuda a decir, ah, ok, lo que me pasa es que me da miedo y me da mucho miedo y lo alimento con más miedo, ¿cierto? Y ay, ya como que descansé una parte, Sí. pues ya habían pasado más de 10 años. Y bueno, ahí pasan cosas, yo trato de hacer cosas con lo de Casa 8, que ahí viene como la salida del closet, que tal vez Ok, ahí llamaríamos en ya ese es. momento, sí, porque yo trabajaba como peluquero, Ok. trabajé como muchos años, más de 15 años como peluquero, Con tu estilista, mamá, con mi mamá, con mi papá, con todo tu con todo mi entorno familiar. entorno, con mi hermana, o sea, mi entorno giraba en torno a eso. Pero empezar a asistir a casa, en ese momento era Casa 8, Casa de Los Ángeles y la Escuela de Los Ángeles, Ok, pues empezó a abrir en mí unas posibilidades que vio Mónica. claro. Mónica vio y dijo, oye, tienes muchas posibilidades. Yo terminé los estudios con ellos, me dijo, ¿qué tal si quieres ser profesor? Ok, Y yo, bueno, pues ella ve como algo y a mí me gusta, ok. me gustaba. O sea, en ese momento me gustaba y quería hacerlo. Y empezaba a ver que eso que en lo que me estaba transformando Sí. no era lo que había estado haciendo. Pero entonces ahí va un punto donde yo he hecho a mí me gusta compartir algo muy bonito que es el arrepentimiento. Ok. El arrepentimiento es muy importante y clave. Hay unas corrientes que yo entiendo que es como no te arrepientas de nada, ¿cierto? Y está bien, es como no te apegues al pasado, pero a veces se malentiende de, no, yo no me arrepiento de nada, entonces sigo comportándome como haciendo Claro. lo que sigo haciendo hace mucho tiempo. Sí, 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 no me arrepiento de nada, igual sigo. Y sigo, sí, sí. Entonces lo que pasa es que se me abrió una puerta, una oportunidad inmensa de cosas que no entendía. Y lo otro, como no había sido algo interno, Sí. donde yo había querido ser peluquero, o me había nacido, o esto me gusta mucho y encontré además esto, tan, pues lo que pasa es que se empezó como a romper. Y esa luna en Acuario Me que encanta que tú y yo compartimos, sabemos de qué se trata entonces se y le puso, encanta romper. se puso radical. Ok. Y entonces, pues eso fue muy disruptivo para mi familia. Hagamos un paréntesis. ¿Cómo llega, cómo llegas a ser peluquero? O sea, te dicen, acá está esto, te puedes dedicar a esto. Pues toda mi familia, mira, mi papá biológico Ok. es peluquero, mi papá adoptivo de crianza es peluquero, mi abuelo había sido peluquero en la escuela de suboficiales y músico, Ok. mi tío es peluquero, mi hermana es más de un área de maquillaje, mis tías son esteticistas, o sea, había toda una permeación ya ahí que yo desde niño los veía, los acompañaba. Por eso te decía que yo decía que ahorita antes de salir del closet, decidí cerrarlo y volver a entrar porque dije, es que yo debo agradecer que todo eso fue lo que me formó. Eso es lo que tú tuviste que vivir de una forma muy particular para dedicarte hoy a lo que haces con conciencia, ¿no? Con... Y además que, o sea, soy profesional y experto. Sí. Maquillé, arreglé, le hice color a todas las mayoría de personas famosas en Colombia. Ok, Ahí hice, trabajé para los comerciales más grandes en Colombia. ok. O sea, hice unas cosas súper que podría haber tenido como todos los motivos para haber sido no sé, alguien importante y continuar. Pero había algo que no me encaja, que no sentía incoherencia en mi vida. Entré en un proceso también después, bueno, ya conozco a Moni, la escuela, papá, pam. Todavía no había vuelto a aparecer el curso de milagros, pero están los ángeles, la energía, los procesos de sanación, los dones espirituales, ¿verdad? Y entonces dentro de todo eso se cierra como cerramos el negocio familiar, Sí. muy colapsado, que es lo que digo, y les aconsejo no hacerlo. Ok. Siento que siento que el cuidado hacia uno mismo y hacia su entorno es hacer procesos espirituales o de transformación suaves, progresivos, homeopáticos, como delicados, cariñosos, a menos que uno esté en una situación de emergencia. Es como, no sé, el contexto en el que estoy es tan delicado, tan violento o tan lleno de, es como, no sé, tan abrasivo que es una urgencia. Pero el resto siento que se puede hacer de otra manera. Ok. Yo, si pudiera regresar allá, lo haría de otra manera. O si pudiera aconsejar a ese Andrés de ese momento, le diría Claro. tranquilo, espere. O sea, Un poco lo sí, que decías esta al es principio de la de la prudencia. prudencia, así como que descubrió que el agua moja y tal, pero no es la manera.
pero claro, algo dentro de mí lo que quería era desprenderse, porque si no, como que no lo iba a lograr, ¿sí? Entonces le digo a mi mamá, no, yo me voy a retirar, me voy a dedicar a hacer esto, yo me voy a dedicar a ser tatuador. Y entonces Moni me dice, oye, ¿y por qué no empiezas a mezclar esto de la peluquería como con lo que estás aprendiendo? Yo, pues sí, ¿no? Y yo, bueno, esto está chévere. Y lo que vi era la dificultad de poderlo hacer era en el trabajo, Claro, porque mi mamá llegaba no y le va a ponía permitir, alabanza claro. de entrada al día, No, ahí no iba a ser. pero yo empecé a practicar allá. Ok, Yo ya había practicado, pero no sabía que estaba practicando. ok, Pero entonces empecé a practicar, las personas me contaban unos rollos, que ya sabes, uno empieza este proceso y de repente alguien, uno no sabe por qué, empieza a claro. abrirse. Y yo contemplaba pam, y le decía, oye, ¿no has pensado en...? Le decía tres cosas y ella, oye, gracias, ni mi psicólogo, terapeuta, psiquiatra, bla, bla, bla. Y yo, güey, interesante. Inclusive hasta un cliente de hombre me dijo, oye, ¿y usted no hace como algo así como coach? Y me dijo, porque yo no confío como en nadie más. Y yo, me dijo, pucha. Claro, ahí llega mis hijos de nuevo. Pasa un momento difícil con la mamá y deben vivir conmigo. Ahí yo ya estoy saliendo con Moni, Ok. ¿cierto? Al nada llega Victoria Ok. y entonces de nuevo fue como otra vez Sí. un momento crítico, como ya había leído un curso de, perdón, Conversaciones con Dios, que Conversaciones con Claro. Dios transforma muchas Sí, cosas. sí, sí, sí. De los libros que te agradezco. Gracias, Conversaciones con Dios. Y entonces digo, bueno, quiero tener ese diálogo a ver qué pista, si la logro cachar algo. Y ahí yo creo que duré por ahí 4 horas en la ducha cuando un curso de milagros. ¿Sí? Oh, Que no se me olvide, entonces escribí así en el vidrio un curso de milagros. Y llamé a Moni, 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 un curso de milagros, un curso de fe como... Y entonces fui, compré el libro, porque yo había comprado un libro en ese entonces, sí. había viajado a Estados Unidos, a Miami cuando era joven, y traje el curso de milagros y venía en inglés. Ok. Y yo, o sea, yo, no, y para aprender inglés, no. Se lo regalé a un primo, mi primo le ayudó enormemente. Sí. Y lo compré aquí, ya fui entendiendo un poco más y empecé las lecciones de una. Y ahí yo siento que junto con lo que ya Moni también me había transmitido y abierto, porque me abrió una oportunidad inmensa, empecé a entender que estaba viviendo una experiencia mística y espiritual, pero que lo que me estaba pasando era que estaba saliendo el mugre. Y lo que no estaba logrando tolerar era esa salida de mugre tan fuerte, tan incómoda, sí. Que ahí hay a muchas personas que me están viendo y que a veces en algunos comentarios en redes sociales de otras personas intento como llevar un mensajito de ayuda, porque algunos con estos contenidos religiosos empiezan un proceso al que algunos le llaman nueva era, ¿cierto? O un proceso espiritual porque algo pasó, algo los tocó, ¿cierto? Y empiezan a moverse purgaciones, contenidos desagradables y salen esos religiosos. El diablo, Satanás, Jesús es el único camino. O sea, todo eso que está como tan desorganizado ahí fuera de contexto y entonces se asustan mucho, vuelven otra vez a sus religiones y dicen, no, Jesús es el camino y la verdad y no sé qué, y están muy asustados de cómo empezar un camino espiritual. Entonces, por eso siento que si uno va, siento que no es necesario salir del closet. Siento que si alguien quiere salir, le recomendaría mucha prudencia, mucho silencio, mucha calma, no querer abrirlo ya, no querer salir, ¿cierto? Como a mostrar o a decir como, sí, no sé, yo estoy haciendo esto, haciendo lo otro, no sé qué. No es necesario que nadie se entere. Sí. ¿Sí? Eso, con los últimos años sobre todo me he dado cuenta que es algo muy íntimo, es como la ropa interior, ¿sí? Uno no anda diciendo el color de la ropa interior, dónde la compró, que fue el cepillo de día. O sea, hay cosas que son muy íntimas. No fui ese, fui imprudente, fui disruptivo, fue el que se alborotó todo el avispero, fue el que armó todo un bochinche. Y después he estado recogiendo, reorganizando, respetando, aclarando. Me sirvió mucho para poder tomar un camino propio, porque sí, como esa fuerza que tiene como el matriarcado, Sí. sí, sí estaba muy dentro de mí y pasé unos procesos purgativos con lo religioso, sobre todo con esto de Satán, el diablo. Sí.
que fue una real pesadilla poder como liberarme de eso. Así que si me están escuchando, pues que sepan que un camino espiritual no tiene nada que ver con una religión, Perfecto. no tiene nada que ver con la psicología, ni con los ancestros, ni con las lealtades, ni con las prácticas de constelaciones, ni nada, no tiene nada que ver con eso. Eso es otras áreas para el bienestar o el beneficio del ser humano Sí. que están muy bien y que ya empecé a tener unas vivencias gracias a tanto las plantas de poder como el trabajo se hizo con los ángeles y con el desarrollo de los 9 círculos de sanación. Y con unos maestros ya trascendidos, pero con unos presentes. Entonces llega la pandemia Sí. y entonces Sadhguru es como, Sí. oh, gracias, alguien que ponga esto fresco porque está complicado, Claro. ¿sí? Y entonces con Moni decimos, yo le digo a Moni, ¿cómo voy a salir de esto que está pasando adentro? Ella me dice, la iluminación. Ella me dice, la iluminación y llegó. Y entonces leo un ángel, Ok. uno de los ángeles de los 9 círculos de sanación y me dice eso, la iluminación es no sé qué. Leo sobre el maestro Mikhail Ivanov, o sea, todo me estaba diciendo Estaba llevándote. conversaciones con Dios, el curso, o sea, todo estaba diciéndome, es como por acá, Sí. ¿cierto? Y entonces viene otro momento difícil que es la separación con Moni, o una de las rupturas complejas, difíciles. Yo estaba en una depresión muy dura, o sea, muchas cosas ahí en pandemia, antes, durante y después. Y me da una oportunidad como para estar solo, para mirar cómo voy a organizar todo el mierdero que había armado, en todos los aspectos, Claro. con hijos, con familia, con trabajos, con una nueva familia, nuevamente disolviendo un grupo familiar. Y me fui a vivir donde un amigo muy bello que se llama Carlos, y fue un momento para yo poder como respirar y decir, ¿por dónde? Y ahí digo, tengo que empezar a organizar estas cosas, aparece todo lo chamánico. Ok. Ahí aparece. Ahí aparece porque empiezo a asistir a unas ceremonias, y hay una formación, y hay todo un camino importante. Hay muchas anécdotas, aventuras con Tomás, con la familia, con de todo. Ahí se empieza a abrir un camino como la sanación holística, Ok. que es como a lo que llegué, que puede ser curandería, Sí. o que uno puede hacer reiki, o que es trabajar con la energía para servir. Sí. Pero claro, también está el ego espiritual, Claro. ¿cierto? Y uno quiere Sí. también ser Se importante eleva. y decir que uno quiere ser esto y que hacerlo uno, pero esa misma formación lo fue como menguando también. Ok. Fue como darme cuenta. Y entonces parte de eso fue organizar la sexualidad. Formación chamánica. Ok. Allá bien entraste en la formación Sí, chamánica. allá Ok. entré en la formación chamánica full, o sea, Ok. intensa, porque es muy intensa las formaciones chamánicas. No es como el Reiki, Sí. ¿cierto? Que también es un área de sanación, Sí. sino las chamánicas son muy del cuerpo, Sí, de extremas, muy fuertes. terrenal, la sensación es muy terrenal. Para poder entrar en esos estados. Sí. Lo cual ayudó enorme, todo sumó para llegar al punto, Claro. todo fue sumando. Entonces busco sexualidad sagrada. Ok. Nunca había buscado esa área. Con el maestro Mikhail Ivanov ya había leído algo, claro, esto tiene algo. Y entonces me aparece el maestro Chiyo Shamu. Ok. ¿Sí? Y me aparece el curso Despierta Online y su contenido con respecto a la sexualidad. Y él empieza los satsang y fue como otra vez. Te conectaste. Esto es. Ujú. Y como esto es. Pero nunca ha sido como religioso, ¿no? No ha sido Nunca, de sí, seguimiento. yo nunca ha sido de eso, jamás, porque precisamente fue como más Fue real de que eso esto, lo no que sé. querías Fue de donde salir, salí, claro. Y entonces se lo comparto a Moni y Moni me dice, esto es. Y Porque vibraron juntos. con Moni habíamos Sí. puesto el rezo, en lo chamánico no dice rezo. Sí. Entonces habíamos puesto ese rezo o esa intención de que queríamos un maestro iluminado que en español, Claro. porque Sadhguru decíamos, tenía una propuesta Difícil, muy buena, claro. pero decíamos, pero ¿cómo va a llegar hasta Sí. la India? No podemos resolver aquí uno cómo llega hasta allá. Ay, Y la enseñanza y lo que él transmitía, las prácticas, pues no alcanzaba, porque no se sabía para dónde iba eso, ¿cierto? Y a uno no le alcanzaba a interiorizarlo.
Entonces ya llega y eso empieza a organizar muchas cosas ya del camino espiritual y uno intenta mirar si lo uno con lo otro y que como ahorita, ¿no? Como es como ceremonia de agua con chispitas de no sé Sí. qué, se llama cierta, que yo entiendo no está en un proceso creativo, yo también pasé por ahí, pasé por hacer maquillaje y espiritualidad. Claro. ¿Cierto? A ponerle nombres a las cosas y a tratar de hablar de generar conciencia y cambios y eso. Y porque también hay personas que, yo creo que hay personas donde Dios las pone en el camino para que sean piezas, para que definitivamente lleguen a ese punto final. Entonces, son lo que alguna vez ustedes hablando con Moni también decía, son las escalas de conciencia, ¿no? Y esas escalas de conciencia, pues también son importantes para llegar a ese punto eh, al que tú mencionas como espiritualidad. Por ejemplo, si en este momento va uno y lee un contenido como la práctica de un curso de milagros, que es una práctica Claro, para es una despertar, práctica, sí. no es un libro para leer, te das cuenta que parece una revelación de Sí, nuevo, porque ya te quitaste más una cantidad capas. de cosas, Y sí. entonces dices, y esto por qué me está impactando de esta manera? Y el de Cábala también Sí, ya también ya había había llegado entrado, a algo, sí. como a los 19, 21 años. Ok. Tuve un jefe que aprendí a leer a los 21 años. Yo no sabía leer realmente bien. A él le gustaba la lectura. Era un peluquero que había nacido en una familia adinerada, de una buena posición, pero a él sí había querido ser peluquero. Ok. ¿Cierto? Y entonces él llevaba libros, unos libros grandísimos, y entre esos tenían unos que ver con la cábala. Y eso también fue como un, wow, aquí hay algo que casi que no entiendo, no Claro, sé cómo procesarlo, pero pero me está te hablando de algo, captaba tu me captaba. atención. Entonces llega el maestro y es como encontré lo que estaba buscando Claro. a nivel espiritual. Ahí sientes que hubo como ese clic de Sí. salir del closet espiritual. O de, digamos que yo lo llamo así, pero es como lo que tú también mencionas que son esas capas, ¿no? Es una capa más, porque si vamos a ver todo lo que me vas a contar, es como si una capa más, una Sí. capa más, una capa más. Yo intenté salir de ese closet, de pronto tomando esa simbología, como ese ejemplo, pero si no estás en un punto de realización importante, se corren muchos riesgos Ok. importantes. Y entonces recibí muchas, como que ibas a salir y Las vi. piedritas, Ok. y no, lo intenté porque por muchos amigos cercanos, muchas personas cercanas, por ese amor de haber encontrado la verdad verdadera, Sí, porque además eso cuesta mucho cuando le dices a esta parte psicoterapéutica y humana que sí. encontraste la verdad verdadera, No es le como, gusta estás mucho. loco, eso no me gusta y cada uno Sí, tiene su verdad. Y sí. es como, ok, sí, entiendo. También empezó un proceso de respetar todo eso. Claro. Que eso de salir así, de como de Esto es lo tarán, para que es, papá, claro. muchos conflictuaban, se molestaban. Entonces, por ejemplo, cosas que dejé de hacer fue poner información o de contenido espiritual o psicológico, psicoterapéutico de cualquier área en mis estados, Ok, porque veía que los afectaba. claro. Mi mamá, ¿y ese señor quién ¿Quién es? ¿Y es? este quién es cómo? Claro. Y yo decía, no, pero yo no quiero a ella ni ahuyentarla ni ahuyentar a nadie, Sí, sino que más bien me enfoqué en tu en mi propio, intimidad en mi intimidad espiritual. y en mi propio ejemplo. Claro. Entonces, Ah, eso es lindo. en vez de querer compartir al que no Como entiende y al forzar que no quería, un poco del ego sí, también esa parte. sí, claro, también el ego quiere ahí como transformar a todo el mundo y aquí estoy y les voy a sorprender con esto, la verdad. Y muchos, tanto de los procesos, de las ceremonias y de ese compartir, se han visto altamente beneficiados. Pero entonces he hecho un muy buen filtro para que comparto. Entonces, por ejemplo, compartí un video con respecto a la tecnología y los niños, Mm. ¿cierto? Y entonces muchos me han preguntado, ¿por qué? Se ven identificados y dicen, Sientes, oye, sí, claro, compárteme, yo quiero esto. Pero hay cosas que, por ejemplo, ya no comparto porque no quiero que se sientan incómodos, claro. porque me di cuenta que eso era algo de lo que estaba como yo siendo como, no, sí, que se incomoden y no sé qué, pero fue como, no hacerlo. Entonces siento que en este momento vuelvo al closet. Me encanta, me encanta. Yo creo que es la mejor forma para cerrar, Andrés. Vuelves al closet también con una reflexión muy grande porque has hablado de la intimidad espiritual y es eso, ¿no? A veces también nuestro
proceso nos lleva a querer gritar, ¿qué estamos haciendo? Es que estoy haciendo esto, es que me estoy revolcando, es que yo cambié por esto. Pero en realidad lo que necesitamos también es el silencio y estar con nosotros, finalmente es nuestro, y allí es donde termina de tener como sentido y de vivir el misticismo y la magia, esa conexión con lo espiritual. Quiero agradecerte, Andrés, por haber contado tu historia desde Muchas un gracias. lugar tan íntimo, tan real, porque conozco también parte de todo el proceso, los he visto crecer. Admiro mucho tu proceso porque también vi toda esta parte donde entraste como en ese dolor, en revolcarte y verte hoy tan calmado hablando. Gracias. Me da un placer enorme verte así Muchas gracias. y por supuesto siempre es un honor estar contigo. Gracias Muchas por este gracias, espacio. Naya. Muchas gracias por este espacio. Este es el sexto capítulo de Cómo salir del cruce espiritual con Andrés Bocanegra, así que nos vemos en el siguiente.